Mi mejor amiga me convenció de dejar a mi novio porque no era feliz, y luego se fue con él a mis espaldas. Desde que tengo memoria, Laura y yo fuimos inseparables. Éramos ese tipo de amigas que todo el mundo ve y dice, ustedes son como hermanas, ¿verdad? Pero lo cierto es que nuestro vínculo era incluso más profundo que eso. Compartíamos secretos, sueños, fracasos, y siempre nos apoyábamos sin juzgar. Si algo estaba mal en mi vida, Laura siempre estaba ahí con una copa de vino y las palabras exactas para arreglarlo, o al menos para hacerme sentir que todo estaría bien. Con Daniel, mi exnovio, las cosas comenzaron de manera prometedora. Lo conocí en una reunión de trabajo hace 2 años, y desde el principio conectamos. Era encantador, ambicioso y divertido. Al principio, Laura lo adoraba. Por fin alguien que te merece, me decía. Pero con el tiempo, sus comentarios sobre él comenzaron a cambiar. Era sutil, nada demasiado directo, ¿no crees que a veces es un poco egoísta, o parece que no te escucha como debería? Pequeñas observaciones que, con el tiempo, empezaron a resonar en mi mente. Yo no podía negarlo. En los últimos meses, mi relación con Daniel había pasado de ser emocionante y cómoda a sentirse como una rutina. Pequeñas discusiones se hacían más frecuentes. A veces me sentía ignorada, como si mis opiniones no importaran tanto como las suyas. Pero él también tenía sus momentos de ternura, esos que me hacían querer quedarme. Era difícil ver claro entre las buenas y las malas rachas. Y ahí estaba Laura, siempre dispuesta a ser mi confidente. Me escuchaba durante horas, consolándome cuando lloraba y animándome a reflexionar cuando dudaba. Un día, después de una de esas peleas con Daniel que terminó con ambos dando portazos, Laura me miró fijamente mientras tomábamos un café en mi cocina. No quiero meterme en lo que no me corresponde, pero tú no eres feliz, y eso me duele porque mereces mucho más. Sus palabras se sintieron como un golpe en el pecho, no porque fueran hirientes, sino porque temía que tuviera razón. A partir de ese momento, cada interacción con Daniel estaba coloreada por esas palabras. Laura seguía reforzando su mensaje en pequeños comentarios, la felicidad es lo más importante, tú siempre priorizas a los demás, pero ¿cuándo te priorizarás a ti misma? Mi mente era un torbellino de dudas, y cuando finalmente decidí que era momento de terminar la relación, Laura fue la primera en saberlo. Recuerdo que lloré en sus brazos mientras me decía que estaba haciendo lo correcto. Romper con Daniel fue devastador. A pesar de las discusiones y los momentos difíciles, había sido una parte importante de mi vida. Me costó mucho reunir el valor para terminarlo, y cuando lo hice, todo se sintió vacío. Pero Laura estaba ahí. Esa noche, vino a mi casa con pizza y una botella de vino. Me abrazó y me repitió, esto es lo mejor para ti. Ahora puedes enfocarte en ser feliz otra vez. Su apoyo fue mi ancla, y en ese momento me sentí agradecida de tener una amiga como ella. Sin embargo, las semanas siguientes trajeron una sensación extraña, casi imperceptible al principio. Laura empezó a estar menos disponible. Las largas charlas que solíamos tener por teléfono se redujeron a mensajes rápidos. Las salidas improvisadas se volvieron menos frecuentes. Cuando trataba de hablar con ella sobre cómo me sentía después de la ruptura, desviaba el tema o decía que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Pensé que era solo una etapa. Después de todo, la vida de Laura también tenía sus complicaciones. Pero algo dentro de mí se sentía inquieto. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, vi una notificación en el grupo de chat que teníamos con unos amigos en común. Era una foto que Laura había enviado. Estaba cenando en un restaurante, y aunque no podía ver con claridad a la persona que estaba frente a ella, la manga de la camisa me resultó familiar. Era de Daniel. Intenté convencerme de que no significaba nada. Tal vez se encontraron por casualidad, me repetía. Pero la duda había echado raíces. Al día siguiente, se lo mencioné de manera casual, vi tu foto de anoche, ¿con quién estabas cenando? Laura me respondió con naturalidad, casi despreocupada, con Daniel. Nos cruzamos y decidimos ponernos al día. Nada importante. Aunque su explicación sonó razonable, había algo en su tono que no me cuadraba. La Laura que yo conocía siempre habría mencionado algo así antes, nunca lo habría dejado como una sorpresa. Pero quise confiar en ella. Después de todo, era mi mejor amiga.
Lo que no sabía es que esa confianza pronto sería puesta a prueba de la peor manera posible. Después de aquella conversación con Laura, donde me aseguró que la cena con Daniel había sido casual, traté de dejar el tema atrás. Pero algo dentro de mí no podía hacerlo. Había una incomodidad que no podía ignorar, como si una alarma silenciosa estuviera sonando en el fondo de mi mente. La relación con Laura no volvió a sentirse igual. Aunque seguíamos hablando, cada vez había más silencios incómodos entre nosotras. A veces, cuando le contaba cómo me sentía después de la ruptura, notaba que cambiaba de tema rápidamente o que parecía distraída. Ya no era mi refugio emocional, y eso me dolía más de lo que quería admitir. Un día, cuando le envié un mensaje para ver si quería pasar el rato, me respondió que estaba ocupada, pero luego vi en Instagram que había salido a tomar algo con alguien. No subió ninguna foto de la persona, pero los detalles en el fondo del encuadre me parecieron familiares. Mi mente quiso negarlo, pero mi corazón ya sabía lo que estaba ocurriendo. Decidí no mencionar nada, esperando que fuera una coincidencia. Pero las coincidencias comenzaron a acumularse. Laura seguía posponiendo nuestros encuentros con excusas vagas, y cada vez que hablábamos de Daniel, se mostraba evasiva o cambiaba el tema. A pesar de todo, no quería confrontarla. El miedo a descubrir algo que no quería aceptar me paralizaba. Las dudas me estaban consumiendo, así que decidí hablar directamente con Daniel. Fue una conversación incómoda, porque hacía semanas que no hablábamos desde la ruptura. Le envié un mensaje casual preguntando cómo estaba, y después de unos minutos de charla superficial, le pregunté directamente: por cierto, vi que estuviste cenando con Laura el otro día. ¿Cómo surgió eso? Su respuesta fue vaga, llena de pausas. Oh, sí, nos encontramos por casualidad y decidimos ponernos al día. Nada importante. Fue la misma frase que me había dicho Laura. Palabra por palabra. Me sentí como si el aire a mi alrededor se volviera pesado. Esa sincronización perfecta no podía ser una coincidencia. Habían ensayado esa respuesta. Intenté no sacar conclusiones precipitadas, pero ya no podía confiar plenamente en ninguno de los dos. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, mensajes de texto que Laura recibía y no me explicaba, su teléfono siempre boca abajo cuando estábamos juntas, y la forma en que a veces se ponía nerviosa si mencionaba a Daniel. Mi instinto me gritaba que algo estaba pasando, pero yo seguía intentando racionalizarlo. Quizá estoy siendo paranoica, pensaba. Un día, mientras ayudaba a Laura con unas fotos para un proyecto, ocurrió lo que terminaría por confirmar mis peores temores. Estaba con su teléfono en la mano cuando entró una notificación. No pude evitar leerla, era un mensaje de Daniel. Decía: ¿le vas a decir hoy? Ya no aguanto más esto. Sentí que el mundo se detenía. Mi cuerpo se tensó, y un calor intenso me recorrió el rostro. Laura notó que algo iba mal y me preguntó qué pasaba. Intenté mantener la calma mientras le mostraba la pantalla. ¿Qué es esto?, le pregunté. Su reacción me lo dijo todo. Primero se quedó pálida, luego intentó reír nerviosamente. No es lo que parece. Él solo estaba preguntando algo sin importancia. Pero su voz temblaba, y no podía mirarme a los ojos. Insistí, y su respuesta fue desastrosa. Mira, no quiero que te malinterpretes las cosas, pero hemos estado hablando un poco más desde que lo dejaste. Nada serio, de verdad. Sus palabras eran como un cuchillo clavándose lentamente en mi pecho. ¿Hablando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Quise gritarle, exigirle respuestas, pero mi voz se quebró y solo pude decir: ¿cómo pudiste hacerme esto? Laura trató de justificarlo, diciendo que se sentía culpable, que no quería hacerme daño. Pero ya no podía creerle. Todo lo que salía de su boca sonaba a mentira. Esa noche, después de salir de su casa, enfrenté a Daniel. Al principio intentó negarlo todo, pero cuando le mencioné el mensaje, supo que ya no podía seguir ocultándolo. Confesó que llevaba semanas viéndose con Laura. Fue algo que simplemente pasó. No quería que te enteraras así, pero tampoco podíamos seguir ocultándolo. Ocultarlo. Esa palabra resonó en mi mente como un eco interminable.
Habían tomado la decisión de ocultarme algo tan devastador, sabiendo perfectamente lo que significaba para mí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No solo había perdido a Daniel, también había perdido a Laura, mi mejor amiga, mi confidente. Me quedé con una sensación de vacío que no podía llenar, preguntándome una y otra vez, ¿cómo llegamos a esto? Pero la respuesta ya no importaba. Lo que estaba roto, nunca podría repararse. Después de aquella devastadora revelación, me sentí perdida. Era como si todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se hubiera desmoronado de repente. Daniel y Laura, las dos personas más importantes en mi vida hasta hace poco, habían destrozado cualquier noción de lealtad que pudiera quedarme. Me quedé con el corazón roto y un vacío que no sabía cómo llenar. Los días posteriores a nuestra confrontación fueron un torbellino de emociones. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, pero también me invadió una ira que no podía contener. Quería gritarles, hacerles entender cuánto daño me habían hecho, pero al mismo tiempo, no quería mostrarles cuánto me habían afectado. Laura intentó contactarme varias veces. Sus mensajes eran un intento patético de justificar lo que había hecho. Lo siento mucho, pero no puedo evitar lo que siento, decía uno. Nunca quise lastimarte, pero esto simplemente pasó, insistía en otro. Cada palabra era como una bofetada. ¿Simplemente pasó? ¿Era eso lo que su amistad conmigo significaba para ella? Un día, después de ignorar innumerables llamadas y mensajes, finalmente respondí. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba decirle todo lo que tenía acumulado. Quedamos en encontrarnos en un café, un lugar neutral donde no pudiera escapar de lo que tenía que escuchar. Cuando llegó, parecía nerviosa, como si supiera que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Me miró con esos ojos que antes me inspiraban confianza, pero ahora solo me causaban repulsión. No sé ni por dónde empezar, dijo, rompiendo el hielo. Quizás deberías empezar por explicarme cómo fue que decidiste que mi dolor no importaba, respondí, fría como nunca antes lo había sido con ella. Laura intentó justificarlo. Dijo que no lo había planeado, que Daniel y ella comenzaron a hablar más después de que yo terminara con él. Que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero que de alguna forma, los sentimientos entre ellos crecieron. ¿Y te parece que eso lo hace mejor? Le interrumpí, con un nudo en la garganta. Me traicionaste, Laura. No solo como amiga, sino como persona. Sabías lo que estaba pasando en mi vida, sabías lo difícil que fue para mí dejarlo, y aún así decidiste ponerte de su lado. Ella no tuvo respuesta. Bajó la mirada, jugueteando con la taza de café como si esperara que eso la protegiera de mi ira. ¿Sabes lo peor? Continué, con la voz quebrada. No fue solo que estuvieras con él. Es que lo ocultaste. Me miraste a los ojos, me mentiste, fingiste ser mi apoyo mientras te burlabas de mí. Laura comenzó a llorar, pero no sentí compasión. Sus lágrimas no podían devolverme la confianza, la amistad o la tranquilidad que me había robado. Creo que ya no hay nada más que decir, dije finalmente, levantándome de la mesa. Ella intentó detenerme, pero me aparté. Salí de allí sintiéndome un poco más ligera, aunque el dolor seguía pesando en mi pecho. Pero el capítulo con Daniel aún no estaba cerrado. No podía dejarlo así. Él había sido una parte fundamental de mi vida durante años, y aunque ya no lo amaba como antes, sentía la necesidad de confrontarlo una vez más. Decidí encontrarme con él en un lugar donde solíamos ir juntos, un parque al que acudíamos en los días buenos, cuando todo entre nosotros era más simple. Cuando llegó, su expresión era de culpa, pero también de cierta arrogancia. Como si creyera que lo que había hecho era justificable porque ya no estábamos juntos. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté directamente. No lo planeé, de verdad, respondió, encogiéndose de hombros. Laura y yo empezamos a hablar más después de nuestra ruptura, y las cosas simplemente pasaron. La misma excusa. Esa frase de simplemente pasó me resultaba insoportablemente hueca. ¿Así que tu solución fue traicionarme? ¿Con la persona que sabía todo sobre nuestra relación, que se suponía que estaba de mi lado? Le espeté, tratando de contener las lágrimas. No quería que te enteraras de esta forma, dijo, como si eso hiciera la diferencia. Entonces, ¿cómo pensabas que lo iba a tomar?
¿Cómo creías que iba a reaccionar cuando me diera cuenta de que la persona en quien más confiaba estaba a tus espaldas conmigo? Daniel no respondió. Su silencio decía más que cualquier palabra. En ese momento, me di cuenta de algo importante. No importaba cuánto buscara explicaciones o disculpas. Ninguna respuesta iba a ser suficiente, y ninguna disculpa iba a reparar el daño. Estas dos personas que en algún momento habían sido mi todo, ahora eran irrelevantes para mi vida. Me fui del parque sintiendo que había cerrado un ciclo. No con ellos, sino conmigo misma. Ya no necesitaba aferrarme al dolor ni a la traición. Ellos se habían elegido mutuamente, y yo me elegiría a mí misma. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté frente a un espejo y me miré con detenimiento. No era la misma persona que había sido semanas atrás. Había algo diferente en mis ojos, algo más fuerte. Tal vez la traición me había herido, pero no me había destruido. Decidí que ya no iba a dejar que su traición me definiera. Había perdido a dos personas, pero no a mí misma. Y eso era lo único que realmente importaba. Las semanas que siguieron a mi confrontación con Laura y Daniel fueron una mezcla de caos emocional y una extraña calma. Por un lado, estaba lidiando con el vacío que habían dejado en mi vida. Por otro, sentía un alivio sutil, como si finalmente hubiera dejado de cargar con una mochila llena de piedras. Al principio, el dolor seguía siendo intenso. Por las noches, me invadía la tristeza al recordar los momentos felices que había compartido con ambos. Pensar en la complicidad que tenía con Laura y en los buenos tiempos con Daniel me hacía sentir como si todo hubiera sido una mentira. Pero en medio de todo ese dolor, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera culparlos, no podía quedarme atrapada en la ira. Necesitaba seguir adelante, no por ellos, sino por mí. Era hora de reconstruirme, de recuperar la confianza en mí misma y en los demás, aunque eso significara empezar desde cero. Decidí enfocarme en las cosas que me hacían feliz, en las partes de mi vida que había descuidado durante tanto tiempo mientras intentaba mantener esas relaciones tóxicas. Retomé viejos pasatiempos, como la pintura y la fotografía, actividades que siempre me habían llenado de paz. También me inscribí en un curso de yoga, algo que llevaba tiempo posponiendo. Descubrí que, a través de estas pequeñas acciones, estaba redescubriendo quién era sin ellos. Lo más difícil fue enfrentarte a las preguntas de otras personas. Mis amigos y familiares notaron que algo había cambiado, y aunque algunos se atrevieron a preguntar directamente, la mayoría simplemente esperó a que yo estuviera lista para hablar. Poco a poco, comencé a contar lo que había pasado, omitiendo los detalles más dolorosos pero dejando claro que tanto Laura como Daniel ya no formaban parte de mi vida. Recibir apoyo de personas que realmente me querían fue crucial. Mis verdaderos amigos se mantuvieron a mi lado, recordándome que no estaba sola y que merecía algo mejor. Fue entonces cuando entendí que, aunque había perdido a dos personas importantes, todavía tenía mucho por lo que sentirme agradecida. Un día, mientras revisaba mi teléfono, encontré un mensaje de Laura. A pesar de que había bloqueado su número, me había escrito desde otro. Era un mensaje largo, lleno de disculpas y explicaciones que ya no necesitaba escuchar. Hablaba de cómo se sentía culpable, de que las cosas con Daniel tampoco habían salido como esperaba y que extrañaba nuestra amistad. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que no había nada que decir. Ya no tenía espacio para ella en mi vida. Había tomado mi decisión, y estaba dispuesta a respetarla. Responderle habría sido abrir una puerta que ya había cerrado para siempre. Algo similar ocurrió con Daniel unas semanas después. Me lo encontré por casualidad en un café, y aunque al principio intentó acercarse para hablar, lo ignoré. No porque no pudiera soportar su presencia, sino porque ya no me importaba lo suficiente como para involucrarme en una conversación. La indiferencia fue mi mayor victoria. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi círculo social. Hice nuevas amistades en el curso de yoga, donde encontré personas que compartían mi amor por la tranquilidad y la introspección. También me acerqué más a viejos amigos con los que había perdido contacto. Uno de ellos, Clara, fue especialmente importante en este proceso. Siempre tuvo una forma de recordarme mi valor, y sus palabras fueron un bálsamo para mi autoestima. Pero la verdadera transformación ocurrió dentro de mí.
me di cuenta de que la traición de Laura y Daniel, aunque dolorosa, me había enseñado lecciones valiosas. Aprendí a poner límites, a valorar mi intuición y a no ignorar las señales de alerta. Aprendí que está bien dejar ir a las personas, incluso si alguna vez significaron mucho para ti. Un día, mientras caminaba por el parque donde había enfrentado a Daniel por última vez, sentí una extraña sensación de paz. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Ese verano, decidí hacer algo que había pospuesto durante años, un viaje en solitario. Elegí una pequeña ciudad costera, lejos de todo lo que conocía. Allí, pasé días explorando playas, leyendo libros y reflexionando sobre mi vida. Fue en ese viaje donde entendí que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Mi compañía era suficiente. Al regresar, me sentía renovada. No era la misma persona que había enfrentado aquella traición meses atrás. Había crecido, había cambiado, y aunque todavía quedaban cicatrices, ya no dolían como antes. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor hacia Laura ni hacia Daniel. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Lo que hicieron nunca estuvo en mis manos, pero como reaccioné ante ellos sí lo estuvo. Elegí seguir adelante, elegí sanar, y sobre todo, elegí no dejar que su traición definiera quién soy. A veces, perder a las personas que crees que son indispensables en tu vida te enseña que lo único que realmente necesitas para ser feliz es a ti misma. Y eso, para mí, fue el mayor regalo de todo este doloroso proceso.